Hola, bienvenidos a su programa Acércate y Ve. Es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Nuestra programación es gracias a la Secretaría de Educación y Cultura, una producción de televisión educativa del estado de Sonora a través de Telemax. Si ustedes se quieren poner en contacto con nosotros para dar algún comentario en especial, sugerirnos algún tema, los datos aparecen en pantalla para que ustedes tomen nota de ellos. Van a ver nuestra dirección, nuestro teléfono que es el 212-4775 y el correo electrónico acercative@sec-mediosonora.gov.mx. Así que ahí están todos los datos para que estén en contacto aquí en el programa. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una entrevista. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro Hiram Félix, es jefe del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, que el día de hoy nos viene a presentar este libro y sobre todo vamos a conocer qué hay dentro de las páginas de este libro, que es Cuando la muerte tuvo alas. Bienvenido, maestro, el día de hoy al programa. Muchas gracias. Y bueno, yo los invito a que el próximo segmento se queden con nosotros porque vamos a conocer todo lo referente a este libro, Cuando la muerte tuvo alas. Pero bueno, yo los invito a que disfruten de esta serie que vamos a tener en este primer segmento. La serie se titula Agua, un elemento para la vida. Así que vayamos a verlo. En un momento regresamos con más. Continuamos con nuestra programación aquí en Acércate y Ve. Como estaba comentando al inicio del programa, el día de hoy vamos a conocer este libro, Cuando la muerte tuvo alas, del autor, el maestro Hiram Félix. Él es jefe del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Bienvenido el día de hoy a Acércate y Ve. Muchas gracias y a la orden. Claro, y bueno, para iniciar con esta entrevista, Cuando la muerte tuvo alas, ¿de dónde surge la idea de escribir este libro? Bueno, el libro es producto de la tesis de maestría en Ciencias Sociales que realicé en el Colegio de Sonora. Fue una investigación que empecé a considerar desde que estaba formándome como historiador en la Universidad de Sonora, y es un acercamiento a una de las tantas enfermedades que se han presentado en Hermosillo, en Sonora, a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, sí es una intención un poco también de combinar la historia de la salud con esta historia que nos trata de presentarnos cómo se vivieron estos episodios trágicos en el caso de la sociedad hermosillense y la sociedad de Guaymas, que fueron las más afectadas, ¿no? Así es. La manera en la que está estructurado el libro, Cuando la muerte tuvo alas, lleva al lector a conocer el desarrollo de esta epidemia, ¿no?, que fue la fiebre amarilla. ¿Por qué surgió esta epidemia? Bueno, la enfermedad Sí. se presentaba de manera epidémica en toda la parte del sureste, en la península yucateca, en la parte del Golfo, ¿no? En estados como Tabasco, Campeche, Veracruz, el mismo Yucatán. La enfermedad se presentaba de manera recurrente, ¿no? Sí. Y había cierta inmunidad porque te enfermas una vez y no te vuelves a enfermar de fiebre amarilla. Y en esta zona donde era endémica la enfermedad, pues de ahí llega, a través de estas rutas comerciales, llega a toda la costa del Pacífico. La epidemia en el 83 en Sonora es parte de una cadenita, donde está, digamos, engranado con Mazatlán, con Nayarit, con Jalisco, con toda la parte del Golfo, ¿no? Perdón, del Pacífico. Y bueno, el por qué se presenta hasta el 83, siendo que es una enfermedad que estaba presente en México desde el siglo XVI, incluso algunos hablan de que es una enfermedad de características prehispánicas o previa al contacto con los españoles. El por qué se presenta hasta el 83 es una respuesta que no logro dar con esta investigación, porque es algo mucho más complejo que necesitaría observar todos los episodios a lo largo de la costa y darle seguimiento a los diferentes brotes, ¿no? Algunos dicen que es hasta 83 porque Sonora había permanecido relativamente aislado del resto de la República, pero no es así, pues, o sea, vemos desde el siglo XVIII, siglo XVII, un contacto permanente con diferentes localidades, y bueno, es el 83 cuando se presenta. Tiene que ver también con condiciones quizá climáticas, pero igual son cosas que están enunciadas ahí en el libro y son asuntos pendientes a investigar, pues porque la enfermedad como tal es un aspecto muy complejo para poder explicar. Requiere de conocer muchos aspectos, muchas variables, ¿no? Esa es la parte como que deja un poco un sabor un tanto amargo, pero contento en el sentido de que te acercas a conocer el desarrollo de una enfermedad, ¿no?
Sí. Dentro del libro se explica cuáles fueron las acciones y también cuáles son los métodos que se utilizaban para combatirla. ¿Qué era lo que se hacía en esa época? Bueno, un punto importante que hay que destacar Sí. es que la epidemia se da en el 83, 84, 85 del siglo XIX y las causas de la enfermedad se conocen hasta principios del siglo XX. Es decir, en los años de la epidemia, las recomendaciones de cómo curarse eran recomendaciones genéricas, ¿no?, que tenían más que ver con garantizar la higiene pública. Esto significaba desecar pantanos, darle curso a las aguas que atravesaban la ciudad, ¿no?, todos esos diferentes canales que todavía podemos ver en diferentes partes de la ciudad, ¿no?, en San Benito. Vemos estos canales que ya están, bueno, ya está la calle, pero ahí están estos canales que abastecían todas las huertas que había alrededor de la ciudad. Y bueno, en los años de la epidemia no se conocía el origen de la enfermedad y por lo tanto no había una forma de curar. Todas eran recomendaciones genéricas, como digo, limpiar, ¿no?, limpiar la casa, evitar el contacto personal. Se creía que saludando a las personas, que abrazando, que poniéndote la ropa, que esta teoría humoral, todavía hace poco cuando remodelaron el Jardín Juárez, Sí. decían van a abrir y van a salir como que estos aires, esos aires malignos que nos van a contagiar la enfermedad. Bueno, no es por ahí o no era por ahí. Sin embargo, en la época hay una gran incertidumbre acerca de qué es lo que causa la enfermedad y las respuestas o la forma de atacarla eran muy variadas, ¿no? Desde, por ejemplo, decían el viento transmite la enfermedad, porque bueno, es parte también de las formas en las que se explicaba la enfermedad y la transmisión, que es algo, bueno, que quizás lo contemos más adelante, pero sí, es muy propio del ser humano, ¿no? Al final de cuentas, la epidemia es un episodio trágico que revela y desnuda una sociedad, ¿no? Y vemos ahí en este estudio todos los miedos que se generan ante lo desconocido. ¿Cuáles eran los síntomas que presentaban las personas con fiebre amarilla? De fiebre, Fiebre, calentura, ¿no?, diarrea y una coloración amarilla de la piel. Entonces, al principio cuando surge la epidemia, se confunde con otra enfermedad que se presentaba, sobre todo en la parte de Guaymas, que se llamaba la fiebre del tonto, que era una enfermedad con síntomas muy parecidos. Y bueno, con el paso de los meses ya reconocen que efectivamente es una epidemia de fiebre amarilla. Y los síntomas son parecidos. Bueno, pasó hoy con la influenza, pasó sí, con el dengue. De repente nos enfermamos y decimos, tengo dengue sí, o tengo influenza. Y en la época, bueno, está esta confusión porque no conoce la enfermedad, porque nunca se había presentado en Sonora. Pero bueno, es otro punto también como que hay que debatir o hay que estudiar más, porque esa enfermedad, la fiebre del tonto, tiene síntomas muy similares a la fiebre amarilla, ¿no? Que es esta, digamos, deshidratación por causas del vómito, de la diarrea, acompañado de esta fiebre, que cuando vemos los métodos curativos, que eran, bueno, la dieta, dejar de comer, o tomar un poco de alcohol, o sea, alguna bebida espirituosa, o hielo, decimos, bueno, si tienes fiebre, si tienes diarrea, si tienes vómito, dejar de comer, pues lo único que hace es que te mueras más rápido, pues, ¿no? Y bueno, eso es parte también de la forma en la que se explicaban las enfermedades de la época, ¿no? Sí. Hablando ya de las consecuencias de esta enfermedad, ¿cuáles son en sí las consecuencias demográficas que sufrieron las ciudades, en especial la ciudad de Hermosillo? Pues Hermosillo en esta época tenía 7,000 habitantes. 7,000. De los 7,000, en este año murieron 555. Entonces estamos hablando que murió alrededor del 8% de la población de Hermosillo. Que, bueno, si nos vamos a los números actuales que nos acaba de dar el INEGI, pensemos que en un año se mueren 80,000 personas, ¿no? Sí. Que considerando los ritmos también de mortalidad de la época, bueno, las defunciones eran como muy normales, ¿no? Las familias eran constantemente desintegradas por epidemias, por crisis económicas y por diferentes circunstancias, pero al final deja una huella importante demográfica. Y es importante también destacar que la fiebre amarilla no es la enfermedad más o la epidemia más contundente en Sonora, ¿no? Al final la viruela, el sarampión provocaron más muertes que la fiebre amarilla.
Sin embargo, esta enfermedad deja mucho más huellas documentales y mucho más huellas en la memoria de las personas. Entonces, cuando hablamos de los efectos, por un lado hay que hablar de la parte demográfica, de cómo golpea a una población, pero también de qué deja a la población en la memoria. Sí. ¿Cuáles eran las creencias? Porque me imagino que en esa época la gente tenía muchas creencias y muchas costumbres. ¿Cómo curarse o qué es lo que hacían? Y sobre todo en esta época que es la época del porfiriato, ¿verdad? El porfiriato es una época de transición en Sí. términos del conocimiento médico acerca de las enfermedades. En esta época estamos viendo cómo el Estado promueve la investigación en cuestiones de salud. Entonces hacen concursos, en el caso de la fiebre amarilla, se hace un concurso nacional para que alguien diga cuál es la causa de la enfermedad y cuál es la forma de curación. Entonces hay un constante movimiento en cuestión de investigación científica para la fiebre amarilla, para el tifo, para diferentes enfermedades. Y por un lado está el conocimiento popular acerca de las enfermedades, ¿no? Sí. Que es esta parte que a mí me gusta de la investigación y de la historia en general, que al final de cuentas el historiador está analizando se está analizando a sí mismo, ¿no? Quizá a alguien que diferente a nosotros porque es de diferente época, pero ahí vemos cómo este conocimiento científico se combina con el conocimiento popular, y por eso dedico en el libro un capítulo a hablar de estas concepciones acerca de la enfermedad, donde trato de ir documentando cómo se va avanzando, cómo vamos creyendo diferentes cosas, y a partir de esas creencias explicando lo que nos pasa. Por ejemplo, hay un libro del siglo XIX que habla acerca de las creencias en torno a las enfermedades, y dice en tono un poco de burla que los indígenas pensaban que el agua concentraba espíritus malignos. Entonces, cuando se despertaban en las madrugadas para tomar agua, pues tenían que mover el agua antes de tomar. Entonces, mover el agua para que salieran estos espíritus, despertar a los espíritus y ya poder tomar el agua con seguridad. Entonces, son cosas que están ahí y que la gente en muchos sentidos hace propias, ¿no? Y se combinan con este conocimiento científico acerca de las enfermedades, como pasa hoy, ¿no? Sí, como es en la actualidad. ¿Qué dejó esta epidemia a generaciones posteriores? Dejó mucho miedo. Miedo. Mucha zozobra, decían en la época, ¿no? Son años agridulces en la historia de Sonora, porque por un lado se empieza a lograr cierta estabilidad política. Porfirio llega en el 76, Porfirio Díaz, y se empiezan como a ordenar las cosas políticas en Sonora. Hay un episodio pues violento en términos políticos cuando se va Carlos R. Ortiz en el 81, y se empieza a ajustar el grupo que se va a quedar el resto del llamado porfiriato en Sonora. Y por un lado vemos esa consolidación política, por otro lado vemos también cómo se van estructurando ciertas políticas económicas o ciertas obras como el ferrocarril, que es una obra que genera mucho revuelo, muchas expectativas acerca del desarrollo que se va a generar en torno al ferrocarril. Sin embargo, por ejemplo, con el ferrocarril hay una preocupación de que las mismas vías sean conducto de enfermedades. Y es muy curioso ver cómo en el proceso del ferrocarril se dice, bueno, queremos que venga gente a ayudarnos a construir el ferrocarril, y en algún momento dicen, aunque sean chinos. Y bueno, después vemos en la historia de Sonora cómo en el siglo XX, pues el Estado expulsa a esos chinos que deseaba hace 40 años, ¿no? Y bueno, está por un lado lo político, por un lado lo económico, que se generan muchas expectativas en torno a esto. Están los conflictos con los indígenas yaquis, mayos y los apaches. Y por un lado estas expectativas que se generan de desarrollo, como Estado vas avanzando, se vienen abajo con esta epidemia. Es un poco la característica tan particular de esta enfermedad y por qué deja tanta huella. Es un poco lo que pasó en 94, en 1994, ¿no? Que pensamos que vamos avanzando, vamos creciendo como país, y de repente una crisis económica nos dice, hey, no has avanzado tanto, ¿no? Esa es una huella, creo, bastante fuerte en la historia de Sonora, y que va marcando como esta forma en la que vas avanzando como sociedad, que das un paso y de repente, bueno, le echas dos atrás, ¿no? Porque al final de cuentas quedas expuesto, y queda ahí en ese episodio epidémico, pues la incapacidad del Estado, la incapacidad
digamos, de todos los servicios sanitarios para responder y para combatir una enfermedad. Así es. Pues muy importante y sobre todo muy interesante todo lo que contiene este libro, Cuando la muerte tuvo alas. Vamos a ir un pequeño corte, en un momento vamos a regresar con más porque hay muchísimas preguntas más para conocer más acerca de este libro. Así que vamos a un corte, en un momento regresamos. Continuamos con la programación el día de hoy aquí en Acércate y Ve. Tenemos una entrevista en donde estamos conociendo este libro, Cuando la muerte tuvo alas, del autor, el maestro Hiram Félix, jefe del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Y bueno, maestro, vamos a continuar conociendo más acerca del libro. Ya estuvimos aprendiendo un poquito acerca del tema, pero yo quisiera saber qué similitudes podemos encontrar con los casos que estuvimos platicando hace unos momentos, que es la enfermedad, esa epidemia que fue la fiebre amarilla. ¿Qué similitudes podemos encontrar en estos tiempos con las enfermedades que hemos tenido hasta estos días? Pues muchas, ¿no? Muchas, porque al final de cuentas, como comentaba, la historia estudia al ser humano, al ser social, y nos estamos estudiando nosotros mismos en otro tiempo. Y cuando vemos esta epidemia, leemos el presente o vemos lo que está pasando. Es una investigación que yo hice en el 2003. Sí. Y cuando estaba iniciando la investigación, un epidemiólogo me decía, bueno, ¿y por qué es importante que alguien se dedique a estudiar la historia de una enfermedad que ya está ahí guardada, ¿no? Y en aquel momento surge, se da este brote de dengue, ¿no? Que es una enfermedad transmitida por un mosquito, igual que la fiebre amarilla, y que igual reveló que no estábamos tan bien como creíamos, ¿no? Entonces, siempre las enfermedades, las epidemias sobre todo, desnudan a la sociedad, generan mucho miedo, generan muchas reacciones, a veces sin mucho sentido, ¿no? Como, bueno, fue con la influenza, dice, bueno, ¿qué lo provoca? ¿Quién sabe? Vamos a cerrar escuelas, vamos a dejar de trabajar, vamos a cancelar toda la vida. Y para que un Estado decida cancelar toda su vida económica y política por algo que desconoces, dice, bueno, pues es este miedo que no es tan diferente, este miedo con la influenza, con el dengue, al miedo que tenían los sonorenses en el 83 con la fiebre amarilla, pues, ¿no? Es eso, al final la historia nos estamos viendo a nosotros mismos, es un espejo de lo que hemos sido. Y hay muchas similitudes. Siempre, bueno, lo importante es que el historiador lea la historia y el presente al mismo tiempo, ¿no? Porque la historia nos tiene que dar cuenta de lo que somos actualmente y rastrear esos miedos, esas reacciones y decir, bueno, lo que estamos haciendo ahora no es tan diferente a lo que hacíamos antes, o qué tan diferente enfrentamos una enfermedad, una epidemia hoy a como lo hacíamos hace 100, 200 años, ¿no? Sí. Y maestros, ya como historiador, ¿qué satisfacciones, qué obstáculos se presentaron al estar escribiendo y a estar realizando todas las investigaciones para este libro? Es una pregunta esta que me hacían ayer Sí. los estudiantes de la licenciatura en Historia. Lo más difícil para un historiador es definir qué es lo que vas a estudiar. Sí. O sea, mi objeto de estudio es la epidemia en Hermosillo en el 83, 85 del siglo XIX. De eso, ¿qué es lo que quiero saber? Esa es la parte más difícil, creo, para un historiador. Saber exactamente qué es lo que vamos a buscar. Como historiador puedes llegar a un archivo, puedes platicar con la gente. Si no tienes exactamente, si no sabes lo que quieres, el archivo es muy atractivo. El historiador es muy metiche, muy mitotero, ¿no? Y llegamos al archivo y empezamos a ver documentos que nos hablan de cosas que vamos relacionando, vamos articulando, y ahí está un mar de información. Quizá de ese mar el 0.05% tiene que ver con el problema que tú estás investigando. Sí. Y si no tienes claro eso, estás frito, como se dice, ¿no? Ese es, creo, el principal obstáculo, ese proceso de definición temática. Lo otro es consecuencia o es producto o resultado del ejercicio ya como historiador, ¿no? De poder acercarte a esas huellas que deja el hecho, porque a veces pensamos que la historia está ahí concentrada, pues que la epidemia de fiebre amarilla dejó un conjunto de documentos que están ahí juntos, o sea, concentrados, y yo como historiador llego y los tomo y los explico. Y no, el hecho está disperso en todo el Archivo General del Estado, en el Archivo Municipal, en el Archivo de la Secretaría de Salud, en el Archivo de la Facultad de Medicina de la UNAM, a donde fui a rastrear
a un médico hermosillense que trabaja y combate la epidemia. Te lleva la investigación por muchos caminos que tienes que seguir, ¿no? Al final de cuentas, el historiador es una especie de detective o de investigador, pues, que sigues estas huellas. Y lo que debes de tener es esta habilidad para identificar estas huellas y para ir leyendo los documentos y relacionarlos con las cosas que ya leíste y relacionarlos también con tu presente, porque a veces lo más cómodo para el historiador es negar el presente, decir, bueno, ya esto ya pasó, digo, esto está pasando, pero yo quiero saber lo que pasó hace 200 años. Y yo digo, bueno, ¿de qué nos sirve saber lo que pasó hace más de 120 años si no lo relaciono con lo que soy en este momento, ¿no? Para mí la clave de un historiador es definir adecuadamente una problemática y relacionarla con lo que estás viviendo, ¿no? Que siempre la historia nos da muchas lecciones acerca de lo que somos y lo que hemos sido, ¿no? Claro. Como historiador, nos estaba comentando que la información, por ejemplo, para este libro, Cuando la muerte tuvo alas, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo usted se manejó para poder encontrar todos esos acervos? Porque como usted me está diciendo en estos momentos, muchas veces nosotros decimos, el historiador va, se sienta, busca rápido un libro. No, y no. La información está ampliamente por todos lados. ¿A dónde fue donde acudió usted? ¿Con quién se apoyó principalmente para poder lograr el éxito de este libro? Bueno, me apoyé con médicos, con mis maestros de la maestría, Sí. con historiadores. Yo hice una maestría en ciencias sociales con especialidad en salud. Trabajé con historiadores y con sociólogos, antropólogos y con médicos. Al final de cuentas, el historiador tiene el compromiso de conocer, digamos, las herramientas como historiador, pero también conocer tu tema. Y si tu tema tiene que ver con la salud, pues métete a estudiar epidemiología, métete a estudiar la forma en la que se propagan las enfermedades, la forma en la que se combaten, porque debes de tener un conocimiento en dos canales, ¿no? El de tu disciplina, que es la historia, y el de tu objeto de estudio, de tu tema. Y bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de visitar acervos de Hermosillo, bueno, que son esos acervos estatales, municipales y nacionales, ¿no? Que gracias a los apoyos que nos da el Estado a través del mismo CONACYT, de la SEP, Sí. para estudiar una maestría y para hacer estancias de investigación, pues fue posible poder dar una respuesta mucho más completa al hecho, aunque igual, ahorita que hablamos de las dificultades, la historia está en constante movimiento, ¿no? La historia no es algo que, o sea, yo pienso muchas cosas diferentes a las que escribí en este libro, porque la historia está en movimiento, la historia es consecuencia de lo que estamos pensando día a día. O sea, la historia es un ejercicio contemporáneo. Dicen algunos, toda historia es una historia contemporánea, porque vamos viendo el pasado de manera diferente, nos vamos encontrando nuevas huellas. Y bueno, yo tuve la oportunidad, como decía, de visitar la biblioteca de la Facultad de Medicina, y llego y me encuentro con cosas que pues, no me pasaban por la mente cuando inicié la investigación. Entonces, acercarme a los expedientes académicos de los médicos, pues te da una dimensión diferente de las cosas, de qué se está pensando en la escuela, cómo se prepara, cómo se forma alguien que se va a dedicar a combatir las enfermedades, y después ves a este médico que se está formando a sus 20 y tantos años y lo ves ejerciendo a los 30 años en Hermosillo y con, digamos, compitiendo con los curanderos, con las parteras, con la misma resistencia de las personas, con la misma resistencia de las autoridades. Entonces, como historiador vas viendo una gama bastante amplia de documentos, pero como digo, lo importante es ir leyendo de manera adecuada esta información. Sí, hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo le llevó encontrar toda la investigación y ya tener listo el libro? A mí me gusta mucho sacar cuentas, pero acá es difícil porque entré a la maestría el 2001. 2001. Tenía una idea diferente de trabajo cuando la inicié. El 2002 dije, voy por la epidemia de fiebre amarilla. La trabajé durante el 2003. Hice un primer corte, se hizo un dictamen de la obra, hice algunas adecuaciones que me obligaron a visitar estos acervos nacionales. En tiempo, puede decir, bueno, es una investigación que empezó el 2001, pero quizá le dediqué unos 2 años de trabajo, ¿no? Que luego es difícil decir 2 años porque en esos 2 años pues vas echando mano de cosas que ya tenías localizadas anteriormente, ¿no? Hay un punto importante en este estudio que a mí se me hace muy atractivo y muy revelador. Sí. Lo que tenemos acá
es una epidemia que se presenta en una etapa de transición, como comentaba, tanto en el conocimiento de la enfermedad como en la forma en la que el Estado enfrenta las enfermedades. El, hasta 1892 se hace un código de salud para todo el Estado, para toda la nación. Y en ese código se dice, bueno, es que las guerras provocan muchas muertes y la salud, dice, las epidemias provocan más muertes que las guerras, y el Estado se preocupa más por reforzar el ejército y no reforzar los problemas sanitarios. Pero eso es algo que se empieza a pensar hasta los 90. Y lo que vemos acá es un Estado muy débil, una federación muy débil, que se articula con el Estado, y el Estado a su vez con los prefectos de distrito y las juntas de sanidad que se formaban en los municipios, donde estaba un médico, a veces el sacerdote y gente que sabía cosas acerca de esto, ¿no? Lo que vemos acá es un Estado incapaz de responder ante una enfermedad, ante una epidemia. ¿Y qué pasa? El ciudadano toma las riendas de las respuestas. Y vemos acá cómo comerciantes de San Francisco y de Arizona organizan colectas y las mandan no al Estado, sino a los mismos comerciantes. Y estos comerciantes distribuyen el dinero entre los más necesitados y para hacer obras de saneamiento. Entonces es curioso ver cómo en esta época el Estado es muy débil y la sociedad sociedad organizada. Obviamente no estoy sobredimensionando la participación ciudadana, sino bueno, es un conjunto de personas que tienen estas redes, en este caso comerciales, que están interesados obviamente en resolver los problemas de salud, porque es el pasaporte para seguir comerciando, pues es un negocio, ¿no? Entonces tampoco es un acto de plena generosidad, ¿no? Pero vemos donaciones solidarias, ¿no? De comerciantes que daban $100, por decir algo, $200, que ayudaban a los y también donaciones hormiga, pues, ¿no? De personas que donaban centavos en Arizona, en California, para los sonorenses, los sinaloenses, ¿no? Los afectados. Entonces, ahí vemos algo bueno, que se está dando en la actualidad, ¿no? Que es como ese despertar, decir, bueno, no me tengo que sentar a que el Estado me resuelva mis problemas, y yo puedo colaborar en esto. Y cuando vemos un problema de salud como el dengue, o sea, del Estado depende una parte, pero gran parte de esto depende de mí, que yo en mi patio lo pueda tener limpio, que pueda evitar la presencia del mosco. Y acá tenemos una enfermedad provocada por un mosco y tenemos costumbres sanitarias o higiénicas muy relajadas, que lo vemos cómo se van multando y cómo se van, digamos, tratando de acotar y de corregir estas cosas, pero es esta forma en la que el ciudadano va tomando, lo va haciendo partícipe de las respuestas y va dictando las opciones y los caminos que hay que seguir. Y un Estado incapaz, por las mismas, digamos, las mismas características de que se va consolidando apenas como un órgano, ¿no? Maestro, ¿dónde podemos encontrar este libro para conocerlo más ampliamente? El libro está a la venta en la librería del Colegio de Sonora, que también se vende en línea. Está en la librería universitaria. Y bueno, si entran a la página del Colegio de Sonora, que es www.colson.edu.mx, ahí está la liga para el libro y la red de librerías. Ahí se puede comprar a través de internet con tarjeta o con depósito bancario. Cuesta 150 pesos. También se puede comprar en el Departamento de Historia y Antropología. Fue una coedición entre la Universidad de Sonora y el Colegio de Sonora. Sacamos 1000 ejemplares, los cuales se han tratado de distribuir en las bibliotecas, entre historiadores, y bueno, esta parte que está a la venta, que también no es una historia tan amena, ¿no? Por eso, que es algo que yo tengo que reconocer, ¿no? Porque es una historia académica, ¿no? No es una novela, pero tiene estas partes que nos dan cuenta de lo que somos los sonorenses y la forma en la que hemos ido creciendo como sociedad, ¿no? Y la forma en la que vamos resolviendo los problemas. Como digo, al final de cuentas los problemas acá tienen mucho que ver con la participación ciudadana y que son cosas que están, pues, bueno, hoy como en la mesa, pues, de esta tarea que tenemos que hacer. Es una combinación, digamos, entre la divulgación de la historia y la investigación histórica dura o formal, pues, como debe de ser, ¿no? Claro, así que a todos los interesados que en este momento nos están viendo, quieren conocer más acerca de este libro, Cuando la muerte tuvo alas, ya nos dijo el maestro dónde lo pueden encontrar. ¿Algún teléfono, maestro, que nos pueda dejar por alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer? El teléfono del Departamento de Historia y Antropología, que es el 259-2131 y 259-2181.
mi correo electrónico que es hfelix@sociales.uson.mx, y mi otro correo, porque luego tenemos más de un correo, Sí. el personal, que es iram@hotmail.com. Ahí estoy a su disposición para resolver cualquier duda que tengan o cualquier cosa. Nos hemos paseado con este libro en un programa que tuvimos con el Colegio de Bachilleres, que era una caravana con temas históricos a propósito del Bicentenario y Centenario. Y bueno, hablé algunas de estas cosas con estudiantes de bachillerato, pero igual los que quieran conocer un poco más, ya están los datos. Con gusto los atendemos. Bueno, ya están todos los datos para que se pongan en contacto con el maestro Iram Félix, jefe de Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nosotros vamos a continuar con nuestra programación. En estos momentos yo los voy a dejar con una interesante serie que se titula El mundo de la fauna. Vayamos a verlo. En un momento regreso con más. Qué gusto que me hayan acompañado el día de hoy aquí en Acércate y Ve. Nuestra programación es gracias a la Secretaría de Educación y Cultura, producción de Televisión Educativa del Estado de Sonora a través de Telemax. Yo me despido y los veo. Hasta la próxima.